Siguen apareciendo más videos de Jimin y Jungkook de antes de que ambos regresaran solos al hotel. En varios de estos videos se puede ver que también salieron con RM, J-Hope y V. Es decir, los 5 fueron juntos a un restaurante, pero solo Jungkook y Jimin regresaron al hotel. Como mencioné ayer, es normal que todos los chicos salgan a cenar. Últimamente hemos visto que casi todos los miembros lo hacen con frecuencia, aunque muchas veces faltan Jikook o, en otras ocasiones, Suga, quien también estuvo ausente en esta salida. Centrándonos en Jikook, existen algunas teorías al respecto. Tanto Jimin como Jungkook parecen querer compartir momentos con los demás, pero no siempre se quedan en todos los planes, solo en los necesarios. Por eso no los vemos tan seguido con el resto del grupo. Según esta idea, lo que realmente buscan es pasar tiempo a solas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Podemos hablar de cómo Jikook, o sea, Jimin y Jungkook, parece que con el tiempo ha aprendido a manejar todo mucho más en bajo perfil, especialmente cuando se trata de salidas, momentos juntos o cosas fuera de lo que vemos públicamente. Porque si te pones a pensar bien, hay demasiados vacíos entre lo que sabemos y lo que probablemente realmente pasa, y esos vacíos son justamente los que hacen que muchos fans se cuestionen qué tanto comparten en privado sin que nadie se entere. Es como que con pequeños detalles uno empieza a notar un patrón. No publican cuando salen, no confirman cosas simples como fuimos a cenar, no hay fotos casuales en momentos cotidianos, y eso no es algo de una sola vez, es algo que se repite. Entonces, claro, eso da la sensación de que ambos intentan pasar desapercibidos a propósito. Como si quisieran evitar completamente que se rastreen sus movimientos cuando están juntos, o incluso cuando podrían estarlo. Y ahí es donde la mente empieza a volar un poco, porque dices, ok, si lo que vemos ya es poco, ¿cuántos momentos habrá que no vemos? ¿Cuántas cenas, salidas tranquilas, conversaciones largas habrán tenido sin que absolutamente nadie lo sepa? Porque no es que no tengan tiempo o no puedan hacerlo, es que simplemente no lo muestran, y eso hace que todo se sienta aún más oculto, aunque en realidad puede ser solo privacidad. También está esta sensación de que antes no era tan así, como que eran más relajados, más espontáneos, y ahora se nota más cuidado en lo que dejan ver. Como si en algún punto hubieran decidido, mejor bajamos un cambio con esto. Y eso lleva a preguntarse por qué. ¿Fue por la presión? ¿Por todo lo que la gente dice, analiza y exagera? ¿Por experiencias pasadas donde quizás cualquier interacción se volvió demasiado grande de lo que realmente era? Porque siendo honestos, cualquier cosa que hagan juntos se convierte en tema. Una mirada, una risa, una coincidencia, todo se analiza al milímetro. Entonces, no suena nada loco pensar que eso influya en cómo se comportan públicamente. Si sabes que cualquier mínimo gesto va a ser interpretado de 1000 formas, lo más fácil es simplemente mostrar menos. Y también entra el tema de los rumores, porque no viven en una burbuja. Todo el tiempo hay historias, teorías, gente diciendo cosas sobre con quién salen, sobre qué tipo de relación tienen, y eso, quieras o no, pesa. Entonces tal vez ese perfil bajo es una forma de protegerse de todo ese ruido. No necesariamente porque haya algo que esconder, sino porque cualquier cosa puede convertirse en algo enorme sin que realmente lo sea. Ahora, lo interesante es esa idea de si están cuidando su relación del ojo público. Y aquí hay que ser un poco realistas. No hay confirmación de nada romántico. Pero eso no significa que no haya un vínculo importante que quieran mantener más privado. A veces no se trata de esconder, sino de no exponer algo que es significativo para ellos. Porque en el momento en que algo se vuelve demasiado público, deja de ser solo de ellos y pasa a ser tema de todo el mundo. También puede ser algo tan simple como querer tener momentos normales. Salir, comer, reírse, hablar sin cámaras, sin presión, sin sentir que tienen que documentarlo todo.
Y en su caso, eso probablemente es mucho más difícil de conseguir, así que cuando lo tienen, lo cuidan más. Al final, sí, es muy probable que hayan compartido muchísimos más momentos de los que imaginamos y que nunca vamos a ver. Pero eso no necesariamente significa que haya un gran secreto detrás, sino más bien que aprendieron a separar lo que es suyo de lo que es público. Y ese perfil bajo que tanto se nota puede ser simplemente eso, una forma de proteger su espacio, su tranquilidad y lo que sea que tengan entre ellos, sin tener que explicárselo a nadie. Todo lo que está pasando con la cuenta Black and White KM no se puede entender si lo miras como un caso aislado, porque en realidad es el resultado de años de dinámicas internas, discusiones repetidas y una especie de ciclo que nunca termina de cerrarse. Es como si cada cierto tiempo el fandom necesitara volver a lo mismo, sacar el mismo tema, repetir los mismos argumentos y generar el mismo conflicto, aunque no haya nada nuevo realmente. Desde el inicio, lo primero que hay que tener claro es que estas acusaciones de que es Sasaeng no nacen de una investigación seria ni de pruebas contundentes, sino de una percepción que se ha ido construyendo con el tiempo, sobre todo en ciertos sectores del fandom. Y eso es importante, porque cuando algo nace desde la percepción y no desde hechos verificables, es mucho más fácil que se distorsione, que se exagere y que termine convirtiéndose en algo completamente diferente a la realidad. Aquí no estamos hablando de que alguien haya mostrado evidencia clara de comportamientos invasivos, como seguir a los idols fuera de sus actividades oficiales, obtener información privada o cruzar límites de seguridad. Nada de eso está sobre la mesa. Lo que hay es una narrativa que se repite tanto que parece sólida, pero que en realidad no tiene una base concreta. Y gran parte de esa narrativa viene de un lugar bastante específico dentro del fandom de BTS. No es algo que esté distribuido de forma uniforme entre todos los fans. Viene sobre todo de personas que ya tienen una postura muy marcada respecto a cómo ven a Jimin y Jungkook y que no coinciden con el tipo de contenido que esta cuenta apoya. Entonces, desde ese punto de partida, todo lo que haga esa persona ya está condicionado. No importa si es algo normal, si es algo común dentro del fandom, si es algo que hacen miles de fans más. En el momento en que viene de alguien que apoya a Jikook, automáticamente se interpreta de forma negativa. Y eso lo ves clarísimo con el tema de los conciertos. Este es probablemente el argumento más repetido últimamente, que cómo es posible que haya estado en varias fechas, que eso es raro, que eso es sospechoso. Pero si lo analizas sin prejuicios, no tiene nada de raro. En un fandom global, con giras internacionales, con fans que llevan años siguiendo a un grupo, es completamente normal que haya personas que vayan a más de un concierto. Hay gente que convierte eso en un proyecto personal, que ahorra durante muchísimo tiempo, que organiza viajes, que incluso conoce a otros fans en ese proceso. No es algo marginal ni extraño, es parte de la cultura de fandom. El problema es que aquí no se está cuestionando la acción en sí, sino quién la realiza, porque si exactamente lo mismo lo hiciera alguien que no genera rechazo dentro de ese sector del fandom, probablemente sería visto como algo admirable. Pero como es esta cuenta en particular, entonces se vuelve prueba de algo negativo. Y eso es lo que rompe completamente la lógica de la acusación, porque deja claro que no es un análisis objetivo, sino una reacción basada en sesgo. Luego está todo el tema del historial de la cuenta, que también es clave y que muchas veces se pasa por alto. Esta persona no apareció de la nada. No es alguien que de repente empezó a mostrarse de forma insistente o extraña. Lleva años dentro del fandom, apoyando de manera constante con un tipo de contenido que es completamente reconocible,
recopilaciones, momentos, apoyo a interacciones, cosas que son literalmente el pan de cada día en cualquier comunidad de fans. No hay nada inherentemente invasivo en eso. Y más importante aún, no hay evidencia de que haya cruzado límites reales. Porque aquí hay que detenerse un momento en lo que realmente significa ser Sasaeng. No es una etiqueta ligera. No es algo que se use para describir a alguien que va a muchos conciertos o que es muy fan. Un Sasaeng es alguien que invade la privacidad, que sigue a los artistas fuera de eventos públicos, que obtiene información personal de forma indebida, que cruza líneas que afectan directamente la seguridad y el bienestar del ídolo. Es algo serio. Y usar ese término sin pruebas no solo es injusto para la persona acusada, sino que también banaliza lo que realmente implica ese comportamiento. Ahora, si hay algo que realmente debería pesar en toda esta discusión, son las interacciones directas con Jungkook y Jimin, porque al final, ellos son quienes pueden reflejar si alguien les genera incomodidad o no. Y en este caso, lo que se ha visto es bastante consistente. La reconocen, interactúan con ella y lo hacen de forma positiva. No hay señales de rechazo, no hay incomodidad visible, no hay ese tipo de lenguaje corporal que normalmente aparece cuando alguien se siente invadido. Eso es algo que no se puede ignorar fácilmente, porque rompe completamente con la narrativa de que es una persona problemática. Si realmente lo fuera, las reacciones serían distintas. Y esto es algo que se puede contrastar con otras situaciones donde sí ha habido comportamientos invasivos por parte de fans. En esos casos, la reacción de los idols cambia, se vuelve más fría, más distante, incluso evasiva. Y eso tiene sentido, porque nadie actúa con naturalidad frente a alguien que le incomoda o le genera desconfianza. Por eso, el argumento de que ellos no saben quién es Sasaeng tampoco se sostiene demasiado. Especialmente cuando hablamos de Jungkook, que ha demostrado en varias ocasiones que sí sabe identificar ese tipo de comportamientos y que no los tolera. Entonces, pensar que no puede distinguir entre un fan constante y alguien invasivo no encaja con lo que se ha visto en la realidad. Y luego está el tema de la doble vara dentro del fandom, que es probablemente lo más evidente, pero también lo menos reconocido. Porque hay otras cuentas que hacen cosas mucho más cuestionables, que sí rozan comportamientos invasivos, y sin embargo, no reciben el mismo nivel de ataque. Algunas incluso son defendidas o ignoradas. Pero esta cuenta en particular siempre está en el centro del conflicto. Siempre hay una narrativa negativa alrededor. Y eso no es coincidencia. Todo esto termina mostrando que el problema real no es la conducta, sino lo que representa esa cuenta dentro de las divisiones del fandom, porque apoya a Jungkook. Y eso para ciertos grupos es suficiente para convertir cualquier acción en algo negativo. No importa si es algo común, si es algo inocente, si es algo que otros hacen sin problema. Aquí se interpreta todo desde una postura previa. Y al final, lo que queda de todo esto es una sensación de desgaste, porque no es una discusión que avance, no es un debate que se base en hechos nuevos, no es algo que realmente busque aclarar una situación. Es simplemente la repetición de un conflicto que ya existe desde hace tiempo y que se reactiva cada vez que hay una oportunidad. Y eso es lo más pesado de todo, porque convierte algo que debería ser un espacio de disfrute, como es un fandom, en un lugar donde constantemente se generan tensiones innecesarias, donde en lugar de enfocarse en apoyar, disfrutar o simplemente convivir con diferentes formas de ver las cosas, se termina cayendo en ataques, acusaciones y divisiones que no llevan a nada. Al final, cuando miras todo el panorama completo, lo que queda claro es que no hay una base sólida para sostener esas acusaciones, pero sí hay un patrón claro de cómo y por qué se repiten. Y mientras ese patrón siga existiendo dentro del fandom, este tipo de situaciones van a seguir apareciendo una y otra vez, aunque en el fondo no haya nada nuevo que realmente las justifique.